Señor les bendiga, hermanos en la fe, en esta tarde. Acabamos de leer el primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo se veía un siervo de Dios, es decir, un esclavo, aquel que le pertenece a Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que tener en cuenta de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Cuando éramos del mundo, antes de conocer al Señor, nosotros éramos conscientes, teníamos muy asumido de que no le pertenecíamos a nadie, que no éramos esclavos de nadie, sino que éramos dueños de nosotros mismos. Sin embargo, una cosa te digo, hermano y hermana en la fe que me escuchan esta tarde, tú ya no te perteneces a ti mismo, ya no te perteneces a ti misma, sino que le perteneces al Dios Todopoderoso. Amén. Que te creó y te salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Entonces, el esclavo, cuando su amo le decía, ven, el esclavo iba. Cuando el amo le decía a su esclavo, haz esta cosa, el esclavo la hacía. Entonces nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros vivimos para obedecer al Señor. Hemos rendido nuestra vida al Señor. Y esto es algo que lo tenemos que tener muy claro. Amén. ¿Sabéis por qué viene el pecado a nuestras vidas? Porque nosotros reclamamos autonomía moral. Autonomía moral. Nosotros nos constituimos en Dios de nosotros mismos. Y muchas veces tropezamos, caemos en un pecado como cristianos porque nosotros descuidamos de que nuestro punto de atención no está en nosotros. El centro de la autoridad en nuestra vida no es nuestro yo, sino que es el Todopoderoso que te creó y te salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Si tuviéramos en cuenta esto, de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a aquel que es nuestro dueño, a aquel que es nuestro amo, entonces no caeríamos en muchas tentaciones y no cometeríamos más de un pecado, que a veces nos resbalamos y cometemos un pecado. Porque somos siervos de Dios. Y Pablo era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Nosotros no somos apóstoles, pero sí que el Señor nos ha enviado a compartir nuestro testimonio. Eso sí que tú puedes hacer. Tú no puedes hacer una obra de apostolado como Pablo, como los 12 que fueron apóstoles del Señor, separados por el Señor para la obra del ministerio, para extender el reino de Dios, la iglesia, en este mundo, convirtiendo a las naciones. Pero si tú puedes, de parte del Señor, testificar, compartir el testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. En ese sentido, eres una enviada, eres un enviado de parte del Señor. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y tú me puedes decir, Antonio, Dios hace acepción de personas, escogiendo para salvación a unos y desechando a la condenación a otros. Pues no es así. Yo, a la luz de las Escrituras, no lo veo así, sino que la palabra del Señor, si vamos a Primera de Pedro, no lo tenía previsto. Dice Pedro en el capítulo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, mira lo que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos, ¿cómo? Por la presciencia de Dios, por la presciencia de Dios. También Pablo en Romanos dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Entonces, Dios tiene sus escogidos, tiene aquellos que son predestinados por Él a salvación, pero conforme a la presciencia. Dios prevé, Dios ve. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué decisión es la que tú vas a tomar? Porque Dios lo sabe todo. Y entonces aquel que toma una decisión por Cristo, aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, Dios lo sella. Le pone un sello como su escogido, como su elegido, como su predestinado. Hace que toda tu vida, todas las circunstancias por las cuales tú vas a pasar, confluyan para que tú tomes libremente esa decisión, esa determinación de seguir a Cristo. Amén. Como dice el cántico, he decidido seguir a Cristo. Amén. Amén, amén. Dios así lo hace. Dios actúa de esa manera, conforme a la presciencia de Dios. Otros hermanos podrán decir otra cosa. La Biblia es amplia. Esto no lo veo yo como una doctrina fundamental. Pero nosotros en esta iglesia lo entendemos así, de esa manera. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿De qué sirve? Hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde, ¿de qué sirve que tú defiendas la verdad, pero no conforme a la piedad? Hermanos queridos que me escuchan en esta tarde, vamos a ver. Mi corazón se parte. Mi corazón sangra cuando oigo, cuando leo los comentarios en el Facebook de hermanos en la fe que se despellejan defendiendo su punto de vista en cuestiones que no son fundamentales en la fe. Si Cristo viene antes de la gran tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, y lo defienden a capa de espada y llaman herejes al que tenga una posición distinta de la suya. Eso no es defender la verdad conforme a la piedad, porque la piedad significa que tú defiendas la verdad, pero en amor. En amor. Tú no puedes pretender estar defendiendo la verdad y la sana doctrina, pero comportándote de forma impía, sin amor a tu hermano. Porque la Biblia es muy amplia. La Biblia, como alguien dijo, dice muchas cosas. Entonces tenemos que separar lo que te hace salvo, las doctrinas que son para salvación, que todo cristiano evangélico tiene que tener en común, y las doctrinas secundarias que no salvan, que son opiniones de cada iglesia, de cada denominación y de cada creyente. Porque, hermanos, ¿quién puede conocer la mente de Dios? Si tenemos aquí la mente del Altísimo, esta es la mente del Altísimo. ¿Cómo es que tú pretendes entenderlo todo y que tu posición y tu opinión es la única verdadera? Por el santísimo amor de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? Porque el cristiano tiene que tener en cuenta ese mandamiento que el Señor dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. De eso pretendo elaborar un mensaje para compartirlo con la iglesia. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros.
Y si el amor no está moviendo nuestras opiniones doctrinales y teológicas, si tú te estás comiendo a tu hermano, entonces tú no vives conforme al amor y no sirve lo que estás haciendo. Dice la palabra, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué es según la piedad? Dice, en la esperanza de la vida eterna. Amén. Hemos sido salvos. Somos salvos y seremos salvos. Y en lo que toca a la salvación que esperamos, vivimos en esperanza. Tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué es que tenemos la esperanza de la vida eterna? Porque todavía estamos sufriendo y militando en esta tierra, en este mundo, en esta sociedad llena de pecado, que está haciendo lo que nunca se había visto en el mundo. Hay que descender a la época en la cual se escribieron estas epístolas para ver una sociedad semejante a la que estamos viviendo hoy en día, que está legalizando matrimonios de hombres con hombres y mujeres con mujeres, etcétera, 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 y más cosas. Y si me quieren llevar preso, que me lleven. Yo sé en quién he creído, yo sé que todo está bajo el control de Dios y prefiero pasar unos años en la cárcel, pero tener la vida eterna que no tiene final, a vender por un plato de lentejas mi salvación. De ninguna de las maneras. Lo que estamos viendo hoy en día, esta sociedad, estos gobiernos que están actuando en contra del diseño de Dios, de la familia que Dios ha establecido, porque Dios ideó un hombre y una mujer para que vivieran juntos. Ese es el matrimonio, el único verdadero, el que Dios diseñó, el que salió de la mente del Señor. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo en una sociedad que para tener una sociedad semejante hay que retrotraerse a la época pagana, a la época del Imperio Romano. Entonces, hermanos queridos, nos dice la palabra, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no miente, Dios no hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos la certeza de las promesas de Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios te ha prometido la vida eterna, el Dios que no miente, te la ha prometido, y no porque tú seas bueno, no porque tú seas lo suficientemente bueno o buena, te la ha prometido por causa de que has creído, has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Por gracia, por su gracia, no por tus merecimientos. Eso sí, tuviste que oír la palabra del Evangelio, arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Y es que esto que tenemos aquí primero fue predicado a viva voz. Hay una tradición apostólica. El Señor Jesús no escribió ningún evangelio, no escribió epístola, no escribió ningún relato. No escribió sus pensamientos. Sus discípulos después, sus apóstoles, recordando lo que él había enseñado, escribieron sus enseñanzas. Entonces, eso que escribieron fue primero una tradición oral, algo transmitido de parte del Señor Jesús a través de los apóstoles, y que fue predicado, y que nosotros seguimos predicando la tradición apostólica. Ahora mismo yo estoy predicando la tradición de los apóstoles, aquellos que nos han sido entregados por ellos. ¿Y cómo estamos seguros de estar hablando la verdad apostólica, la verdad de Jesucristo? Porque aquellos hombres, para consignar esa verdad, la escribieron en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, gloria sea dada al Señor. Aquí tenemos la tradición sagrada. Aleluya.
Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Gloria al Señor, aleluya. Nos dice la palabra, por esta causa te dejé en Creta, por esta causa te dejé en Zafra, por esta causa te dejé en la Puebla, por esta causa te dejé en Bañolas. Dios nos pone en un lugar, en un sitio concreto. ¿Para qué? Para que brillemos en medio de las tinieblas. Más que brillar, iluminar. Iluminar. Dios no nos ha puesto para brillar. Dios nos ha puesto para iluminar. Y entonces nos dice la palabra, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la común fe. Era hijo de Pablo espiritual. Era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Alguien que se había convertido por medio de su testimonio, por medio de la predicación del Evangelio. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, somos salvos por gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios va delante de nosotros, es lo primero. La gracia de Dios, Dios nos ama antes que nosotros le amásemos primero. El Señor Jesús ya fue destinado desde los siglos y siglos en la eternidad para morir por nosotros los pecadores. Dice a Tito, verdadero hijo en común en la fe, gracia, misericordia y paz. Tú no has sido consumido. Este mundo está todavía en un tiempo de gracia por causa de la misericordia de Dios. Por causa de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios nos protege del juicio de Dios. Eso es la misericordia. La gracia nos da lo que no merecemos. Pero la misericordia de Dios nos guarda del castigo que merecemos. Dice, y paz, tenemos la paz con Dios. Muchas veces te vendrán pensamientos a tu corazón. ¿Yo me voy a salvar? ¿No me voy a salvar? ¿Cómo estoy delante de Dios? Claro que te vas a salvar, hermano y hermana. Si tú has recibido la gracia de Dios, eres salvo. Eres salva. Estás en paz para con Dios. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos, no tendremos, o esperamos algún día tener. No, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los gramáticos dicen que eso está en presente continuativo. Tenemos paz en presente continuativo. Es un presente que no varía, que no cambia, que es continuo. Por eso ese tiempo verbal se llama así. Dice, y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Padre envía al Hijo y el Hijo hace la obra de salvación. Dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, por esta causa te dejé en la Puebla, por esta causa te dejé en Zafra. En cualquier sitio donde estemos, tenemos que creer que estamos bajo la dirección de Dios. Y allí donde estemos, tenemos que dar la luz de Dios a este mundo que está sumido, que está envuelto, que está sumergido en las tinieblas de la maldad y del pecado. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Y para eso está el ministerio de los pastores. Dios ha puesto pastores, ministros en la iglesia suya, para corregir lo deficiente, aquello que falta a nuestras vidas, empezando por el propio pastor. Porque cuando un pastor, cuando un ministro predica, al primero que se predica es a él mismo. A él mismo. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿eso qué significa? Que las iglesias en aquellos entonces no se regían por un pastor solo,
sino que las iglesias se regían por un grupo de ancianos o presbíteros. Presbítero significa en griego anciano, que eran los que dirigían la iglesia. Entonces, en cada iglesia tenía que haber un grupo de ancianos, de presbíteros que llevasen la iglesia. Entonces, para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible. Hermanos queridos, hay mucha gente que se está autonombrando pastor. Y eso es un pecado delante de Dios. Si no hay una iglesia detrás tuya que te ordene pastor, o por lo menos que reconozca el ministerio de manera pública y oficial, el llamado que Dios te ha dado, el ministerio que tienes, entonces tú no te puedes autonombrar pastor. No, en la casa de Dios hay orden, hay orden. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, hay que pastores que no pertenecen a iglesias reconocidas, que están enseñando verdaderas barbaridades, porque como no han tenido una sujeción a un pastor, a unos ministros, como no han tenido una formación sólida y realmente no son del Señor, porque si fueran del Señor no se habrían autonombrado ellos mismos pastores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están apareciendo un montón de herejías, un montón de errores, y como estas personas tienen mucha labia, saben endulzar los oídos de la gente, resulta que tienen muchos seguidores. Y resulta que todas esas herejías se las están tragando, porque esas personas no tienen conocimiento de la verdad encerrada en las Sagradas Escrituras. Entonces, nos dice la palabra cómo tiene que ser el obispo, el anciano de la iglesia. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, que el pastor, el obispo, tiene que ser casado. ¿Qué es eso? De que los ministros tengan que ser célibes, solteros, no casados. Si hay alguno que tiene el don de continencia y no se quiere casar, y es algo que le nace de él mismo, y Dios lo ha llamado así, pues me parece muy bien. Yo conozco hermanas que son misioneras, que son solteras, y no tienen el llamado de formar una familia, sino que han consagrado toda su vida al servicio del Señor. Me parece muy bien, pero eso es un llamado particular y personal. No es algo que la iglesia pueda imponer, porque si no, lo que hacemos es corromper moralmente a la iglesia si exigimos a unos ministros que no tienen el don de continencia el que sean célibes. No, la palabra de Dios nos dice que de entrada el varón de Dios que está en el servicio del ministerio tiene que estar casado. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dice, porque es necesario que el obispo, es decir, el anciano, sea irreprensible como administrador de Dios. Irreprensible como administrador de Dios. O sea, los hermanos de la iglesia, las ovejas que está pastoreando, tienen que ver en ese hermano, en ese ministro, una santidad, tienen que ver una consagración, tienen que ver una piedad que sobresalga por encima de todas las ovejas, de todos los miembros de la iglesia. El que fuera irreprensible, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio,
Los soberbios. Yo me encuentro en las redes sociales hombres que suben al púlpito con una soberbia, con una altivez, con falta de humildad y de mansedumbre. ¿Dónde está el siervo de Dios? ¿Y dónde está la iglesia que nos dice, baje usted de ahí? ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! Aprenda primero a comportarse como el Señor mandó. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si aquel que sube al púlpito no manifiesta la mansedumbre del Señor, sino todo lo contrario, soberbia, entonces que se baje, que deje el lugar a aquel que ha sido llamado verdaderamente por el Señor. Os dice, no soberbio, no iracundo. ¿Qué es eso de esos pastores? Que ellos mismos dicen que son de vara de hierro, pero ¿esto qué es lo que es? Tú tratando las ovejas del Señor con vara de hierro, por el santísimo amor del Señor. Si dicen los salmos, pastoreará dulcemente a las recién paridas, a las más delicadas. Pero ¿de qué van estos señores? ¿Y qué pastores de vara de hierro? Si el único que tiene la vara de hierro es el Señor Jesucristo, y no precisamente para los suyos, para la iglesia, sino para las naciones inconversas. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, lo cual no quiere decir que no se pueda beber un poco, porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver. Estoy buscando en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo nos dice la palabra. Estoy buscando. Dice versículo 23. Primera de Timoteo 5:23 dice Pablo a Timoteo, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces significa de que el cristiano puede beber un poco de vino, simplemente por gusto, normalmente comiendo o compartiendo con amigos, pero no puede ser dado al vino, es decir, esclavo del vino, que el vino sea una necesidad en su vida sin la cual no puede pasar. No, o sea, Dios condena la borrachera y el ser borracho, pero beber un poco de vino no está prohibido en la palabra del Señor. Yo sé que más de un hermano en la fe que me oiga decir esto va a poner el grito en el cielo si ha sido enseñado de manera distinta. Pero en conciencia es lo que yo creo, es lo que creen la mayoría de los pastores, de los ministros, en España y en general en toda Europa. Pero yo sé que al otro lado del charco, en el otro lado, en la otra orilla, creen de forma distinta. Pero nosotros, a la luz de la palabra, lo entendemos así. Entonces, nos dice la palabra, dice, no dado al vino. No dado al vino. Es decir, esclavo del vino. No dado al vino. Dice, no pendenciero, es decir, bravucón. Un hombre bravucón. No, de ninguna de las maneras. No codicioso de ganancias deshonestas. Hay por ahí una pastora que dice, a golpe de dólar te meto en el cielo. ¿Eso cómo es? La esposa del señor Maldonado dice, a golpe de dólar te meto en el cielo. No, perdone usted, yo me meto en el cielo por la sangre de Cristo, que gratuitamente y amorosamente derramó por mí en la cruz. Y por su gracia, de manera gratuita, sin cobrarme absolutamente nada, por medio de la fe, me hace salvo, me hace heredar la vida eterna y por lo tanto entro en el reino de los cielos. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Es muy importante, porque algunos hospedando recibieron ángeles en su casa. Dice, sin hospedador, amante de lo bueno,
sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hermano, solamente con este versículo se está diciendo todo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, esto lo escribe Pablo en referencia a los obispos de la iglesia, pero cada hermano lo puede hacer suyo. Esto no solamente para el que está ministrando la palabra de Dios y cuidando de la iglesia, sino para cada creyente, para cada cristiano. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. No tenemos que añadir nada al Evangelio. El Evangelio es perfecto, es completo. No podemos añadir absolutamente nada. Todo lo que tú añadas mediante filosofía, mediante tus propios razonamientos, es corromper el mensaje del Evangelio. El Evangelio está para ser transmitido de creyente en creyente, de iglesia en iglesia, de generación en generación, respetando solamente lo que fue predicado por Jesucristo y por los apóstoles, sin que tengamos que añadir absolutamente nada. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hay muchos por aquí que se creen judíos, ahora se ponen kipá, ahora se ponen el talit y ahora dicen que nos tenemos que hacer judíos todos. Porque si no te haces judío no te salvas. Entonces, ¿esto qué es lo que es? Estamos volviendo otra vez a las andadas. Los judaizantes, otra vez estamos volviendo a este error. No es casualidad que falte poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y es que, hermanos, allí donde se está pidiendo dinero incesantemente, y ese es el tema principal de lo que se enseña en la iglesia, también vienen herejías detrás de todo eso. Nos dice la palabra, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Mucho cuidado con las profecías. Dice la palabra, examinar la profecía, retener lo bueno, lo cual significa que tenemos que rechazar lo malo. La profecía es un don que está sujeto a lo que diga la palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que compararlo con la palabra. Solamente si está conforme a la palabra de Dios, la profecía tiene que ser aceptada. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Muchas veces me dicen, Antonio, predicas muy fuerte. Es que tengo que predicar fuerte. Porque, ¿qué dice? ¿Qué acabamos de leer? Dice, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Hay que llamarlos a capítulo. Oye, o predicáis la verdad del Evangelio, o vuestro tiempo en la iglesia se ha acabado. Se ha acabado vuestro tiempo en la iglesia. Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tenemos que tener la sana doctrina. Tenemos que predicar la verdad del Evangelio. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a fábulas paganas. Porque muchas de las doctrinas, en esa gran iglesia que dice que es la única iglesia de Cristo, todas esas doctrinas vienen de fábulas que circulaban incluso antes de la venida del Evangelio, del cristianismo. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mucho cuidado con fabricar un cristianismo filosófico y haciendo razonamientos aquí y haciendo razonamientos allá. Y bueno, es que la Virgen María pues le transmitió su sangre a Jesucristo cuando estaba en su vientre. Así que, como Cristo murió derramando su sangre en la cruz, también María nos ha redimido. Imagínense la barbaridad que esto supone. Pues
Esto que nos parece a nosotros una verdadera burrada doctrinal, bueno, pues en cierta iglesia que todos conocemos circula este tipo de razonamientos. Entonces, ¿qué es lo que son? Dice, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto es apartarse de la verdad. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Podemos comer de todo, podemos disfrutar de todo si lo hacemos con acción de gracia. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hasta su mente y su propia conciencia están corrompidas de tal manera que pecan y no sienten absolutamente nada, no tienen la necesidad de humillarse delante de Dios y pedir perdón como corresponde a un buen cristiano. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Por los frutos que dan estos falsos maestros, estos falsos pastores, vamos a conocer si realmente son del Señor o no son del Señor. ¿Qué es lo que pasa con esas iglesias? ¿Qué es el fruto que están dando los creyentes que van a esas iglesias? Si se pueden llamar creyentes. Porque hay muchos que van a ciertos lugares, a ciertas iglesias, porque aquello es un espectáculo muy bonito de luz y de color. Pero no precisamente porque se esté predicando la sana doctrina y el verdadero evangelio. Son centros de entretenimiento, en el cual Dios es simplemente un pretexto. Qué pena de que estas cosas estén sucediendo. Pero estas cosas, gracias al Señor, no suceden aquí, como decía mi pastor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos a la luz de Dios, a la luz que está contenida aquí en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria sea dada al Señor. Por lo tanto, sigamos las pisadas del Maestro caminando a la luz que Dios nos da por medio de su palabra. Amén. Gloria al Señor.